Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 18 de agosto de 2020 y esto es La Contracrónica. La semana pasada se produjo un enfrentamiento entre las flotas de Grecia y Turquía en las aguas del Mar Egeo Meridional. No fue un enfrentamiento a cañonazos, afortunadamente, pero cerquita estuvo. Turquía acusó a Grecia de disparar contra una embarcación civil turca, horas después de que Atenas acusase a Erdogan de realizar prospecciones de hidrocarburos en aguas que se encuentran en disputa en ambos países. Esto es al sureste del Mar Egeo, ya dentro propiamente del mar Mediterráneo. Las prospecciones son reales y además el gobierno turco las ha anunciado con mucho bombo. El barco dragador de bandera turca Oruç Reis se internó el día 10 de agosto en la zona de conflicto, escoltado por una flotilla de buques de la Armada turca. El Oruç Reis sirve para hacer prospecciones en el fondo marino y, según ha informado el gobierno turco, permanecerá 2 semanas en esa zona, es decir, hasta esta semana, hasta este domingo, el día 23. La titularidad de esas aguas, el problema es que no está del todo clara. Bueno, son aguas internacionales, pero los griegos aseguran que pertenecen a su zona económica exclusiva. Por lo tanto, lo de la titularidad venía por ahí. Hace unas semanas, Grecia llegó a un acuerdo con Egipto para delimitar bien las zonas económicas exclusivas de ambos países en el Mediterráneo oriental. Este acuerdo con Egipto ha venido a ser un poco como la excusa que ha buscado Erdogan para provocar el conflicto. Esto, según el gobierno turco, es lo que ha hecho en definitiva saltar la chispa en una zona donde, en fin, ya hay un conflicto greco-turco enquistado pues desde hace muchas décadas. Chipre, una isla partida en dos mitades irreconciliables, está muy cerquita y forma parte de ese conflicto marítimo fronterizo entre griegos y turcos pues desde hace ya bastantes años. En fin, como veis, el problema se ha calentado, hay muchísima tensión en el Mar Egeo, no es algo que venga de nuevas, pero nunca se había puesto tan caliente, así que puede ir a más, si le guste o no a Bruselas, terminará llamando a su puerta. El Mediterráneo oriental es la parte más pequeña de este mar, del mar Mediterráneo. De norte a sur tiene aproximadamente unos 500 kilómetros, es decir, más o menos desde las costas africanas hasta las costas del sur de Anatolia o las costas de la isla de Creta, y de este a oeste tiene algo más de 1000 aproximadamente, desde la salida del Egeo hasta el Levante, es decir, hasta las costas de Israel, del Líbano y de Siria. En este rectángulo, que como veis no es muy grande, hay dos grandes islas, una es Creta, que forma parte de Grecia, es una isla alargada, y la otra es Chipre, que está compuesta por dos repúblicas, una al sur, reconocida por la comunidad internacional, es de habla griega y forma parte de la Unión Europea, bueno, hasta de la eurozona incluso, y la otra al norte, que está ocupada, es una república aparentemente independiente, realmente es un protectorado turco, está ocupada por Turquía desde hace ya 45 años, más, desde el año 1974, 46 años está ocupada. Bien, un total de 9 países comparten estas aguas, países muy poblados, países como Egipto, como la propia Turquía, estamos hablando de auténticos gigantes de toda aquella zona del mundo, y las aguas, como veis, pues es casi un lago interior. De hecho, en el sentido de las agujas del reloj, ahí los 9 países serían Grecia, luego estaría Turquía, Siria, el Líbano, Israel, Egipto, Libia y bueno, y la propia Chipre, que es un país independiente, por supuesto, y que además dentro de una isla, que es muy pequeña, por cierto, hay 2 países. La situación se complica en el norte, en el Mar Egeo, que es algo así como una gigantesca ensenada del mar Mediterráneo, perfectamente delimitada además por una serie de archipiélagos, por la isla de Creta en el sur y después por unos archipiélagos, entre ellos el Dodecaneso. Es una ensenada inmensa, por llamarlo ensenada ya en sí es un poco atrevido, que tiene pues tranquilamente 200.000 kilómetros cuadrados. Y lo peculiar del Mar Egeo es la cantidad de islas que tiene. En el mar Mediterráneo hay muchas islas, pero en ningún lugar tantas como en el Mar Egeo. En el Mediterráneo occidental, por ejemplo, hay pocas, están 2 de gran tamaño, que son Cerdeña y Córcega, y luego las Islas Baleares, que ya están en España. Pero bueno, las Islas Baleares no dejan de ser 4 islas, el resto ya son pequeños islotes. Y en el Mediterráneo oriental, quitando las 2 grandes, que son Chipre
y Creta, pues no hay ninguna más digna de tal nombre. Estaría la isla de Malta, que está justo en el centro de ese mar, pero vamos, no pertenece propiamente, es la entrada al mar Mediterráneo oriental. En cambio, dentro del mar Egeo hay un montón de ellas, hay tranquilamente 150 islas, alguna más incluso, de las cuales solo dos, de estas 150 pertenecen a Turquía. Las dos se llaman Imbros y Ténedos. Bueno, no se llaman ya Imbros y Ténedos, se llamaron así históricamente. Ahora se llaman Gökçeada y Bozcaada y son las que están justo a la entrada de los Dardanelos. Eso fue un empeño de la República de Turquía en el Tratado de Lausana para que al menos la entrada de los estrechos estuviese bajo control turco. Son dos islas pequeñitas de cualquier manera. Hace un par de años estuve en la isla de Ténedos y la verdad es que era una auténtica maravilla. Te acercabas y nada más descubrías que era una isla turca por la mezquita que había. El resto parecía, y fue claro, históricamente durante siglos fue una isla griega. Bueno, esto se debe, como os decía hace un momento, al Tratado de Lausana, que fue firmado hace ya casi 100 años, en el año 1923, entre las potencias vencedoras de la Primera Guerra Mundial y la recién nacida República de Turquía. Turquía salió de la Primera Guerra Mundial, o mejor dicho, el Imperio Otomano salió de la Primera Guerra Mundial derrotado, pero salió al menos como imperio. Bien, se produjo entonces una revolución dentro de Turquía que había sido completamente desmembrada, el imperio había sido desmembrado por los aliados, y de ahí nació la República Turca, con Mustafa Kemal Atatürk y demás, es decir, la Turquía moderna, el país que conocemos hoy en día, que luego pues ya vinieron todas esas reformas occidentalizantes por parte de Atatürk. Bien, para conseguir recuperarse de aquel limón y poner fin a la guerra mundial y recuperarse de aquel trauma, los turcos hicieron una serie de concesiones y la más grande de todas ellas fue la cesión de prácticamente todas las islas del mar Egeo a Grecia. La verdad es que ya estaban habitadas por griegos, pero también había población turca dentro de las islas. Por la otra parte, los griegos lo que renunciaron fue a las ciudades que eran muchas de ellas de mayoría griega. El caso de Esmirna, por ejemplo, en la costa de Anatolia. Fue uno de los mayores intercambios de población del siglo XX. Desde luego el más grande de todos que se hizo en el Mediterráneo. Hoy apenas se encuentra uno griegos en la costa de Anatolia, cuando había griegos allí desde hacía miles de años, y no se ven turcos, a excepción de estas dos islitas, estas de Gökçeada y Bozcaada, no se ven turcos en las islas del Egeo, a pesar de que en el pasado llegó a haber en algunas como Creta comunidades turcas, comunidades otomanas bastante numerosas. Bien, este fue un intercambio de población, algo muy típico del siglo XX. No podía haber minorías nacionales porque se pensaba que eso iba a ser motivo para nuevas guerras, etc. La cosa quedó ahí y eso ocasionó un problema que se sabía que iba a presentarse en algún momento en el futuro. Es decir, que la cesión de las islas convertían al mar Egeo en una especie de gran lago griego, y es de hecho un gran lago griego. Como hay tantas islas, pues prácticamente todo el mar Egeo son aguas territoriales de Grecia, ni siquiera zona económica exclusiva, directamente aguas territoriales de Grecia, porque hasta los puntos más alejados de la costa de ese mar tienen la costa cerca, aunque sea la costa de un islote deshabitado, que hay un montón de ellos en el Egeo. Las islas además no es que se repartan por una parte del mar, el sur, el norte, no. Están repartidas por todo el mar desde Creta hasta las costas de Tracia, que están en el norte. En algunos casos, algunas islas, como por ejemplo la isla de Samos, o bueno, la de Lesbos, recordad la crisis de los refugiados hace ya 5 años, que tuvo su epicentro en Lesbos, o la isla de Kos, por ejemplo, que está más al sur, o la de Castellorizo, que es donde ha tenido lugar esta crisis, ha sido uno de los puntos donde ha tenido lugar esta crisis última, la de este mes. Pues la costa griega está pues muy cerquita, solo unos pocos kilómetros de la costa turca. El estrecho de Mikala, por ejemplo, que separa Samos de Anatolia, solo tiene 1,5 kilómetros. Es decir, que se puede cruzar a nado sin ningún problema. Desde Samos se ve a la perfección la costa turca y desde Turquía la costa de Samos. Con unos prismáticos, no hace falta ni un día claro. Cualquier día del año se ve la otra costa con unos prismáticos, pues casi, no es que se pueda leer el periódico en la otra costa, pero sí perfectamente se ve a los automóviles circular por las carreteras e incluso a la gente paseando por el paseo marítimo. Bien, en principio, esto es como quedó. Se sabía que tanta cercanía y los problemas que iba a haber con las aguas porque no es un caso, es que son muchísimos, iba a presentar problemas, pero bueno, la República Turca se tuvo primero que consolidar y además durante buena parte del siglo XX
pues su principal preocupación fue occidentalizarse, modernizarse y acercarse lo más posible a Europa. Por lo tanto, si se quería acercar a Europa, de la que Grecia forma parte, pues tampoco podía buscar las vueltas a los griegos y empezar a sacar del baúl de los recuerdos viejas querellas como esta de las islas. Ojo que fue un acuerdo, un acuerdo en el que, ya digo, los griegos que vivían en lugares como Esmirna se tuvieron que ir de allí, así que se fue un intercambio de población. Pero bueno, el hecho es que esto, que estén tan cerca, dificulta fijar las aguas territoriales y las zonas económicas exclusivas, que en circunstancias normales son la zona económica exclusiva, son 200 millas náuticas, según la Convención Internacional. 200 millas náuticas son exactamente 370 kilómetros desde la línea de costa. Pero claro, en el Egeo y en buena parte del Mediterráneo oriental, prácticamente todo el Mediterráneo oriental, esto es inaplicable. Ya os he dicho antes que de norte a sur tiene unos 500 kilómetros con 2 islas en el medio. Así que es necesario, no queda otra, que llegar a acuerdos de límites marinos entre los distintos estados que bordean el mar. El caso del Egeo es clarísimo. Bueno, para que os hagáis una idea, y lo veamos juntos, porque esto se ve bastante mejor con un mapa, os estoy mostrando pues eso mismo, un mapa muy bueno que he tomado del Wall Street Journal. La verdad es que es de lo mejorcito que me he encontrado, donde se puede ver las zonas económicas exclusivas de toda este área. Como vemos, la zona económica de Turquía en el mar Egeo es tremendamente estrecha. Estáis viendo, por ejemplo, la isla de Samos o la isla de Lesbos, más al norte, lo cerquita. Lesbos está incluso dentro de una bahía de la costa turca. Y esto ocasiona roces continuamente por la pesca, por las embarcaciones deportivas, etcétera. La franja se estrecha porque las islas griegas están pegadas a la costa. Por el sureste del Egeo, como vemos, lo cierra un arco insular, es el arco del Dodecaneso, y a partir de ahí ya entramos en mar abierto. Y en este punto, en ese lugar, en ese triangulito, donde pone en el mapa colisión zona, sería zona de colisión, lo he traducido de manera automática, sí que lo ha traducido un poco como le ha dado la gana a Google. Pues en ese punto es donde se ha producido, en ese triángulo marítimo, es donde se ha producido el conflicto de la semana pasada, el conflicto de la semana actual, de este mes. Como vemos, es una zona que forma parte, menos formalmente, de la zona económica exclusiva de Grecia, pero Erdogan no lo admite. Y aquí ha saltado el problema. Turquía hasta ahora había rechistado un poco tradicionalmente que tenían muy pocas aguas territoriales, que quizás se habían equivocado cediendo tanto a los griegos el Tratado de Lausana, pero la cosa nunca había pasado a mayores. Ahora con Erdogan parece ser que sí, que está dispuesto y además encantado de que la cosa pase a mayores. La zona económica exclusiva, de cualquier modo, ahora que la tenemos delante con el mapa, no es un agua territorial, es como su nombre indica, una franja marítima internacional, es decir, de aguas internacionales, pero cuyos recursos naturales son privativos del Estado ribereño. Si se descubre petróleo o lo que sea, quien tiene el derecho de explotarlo es el Estado ribereño, a quien pertenezcan. Bien, la pregunta que viene a continuación, y fundamental además, es ¿qué hay en esa zona? ¿Hay algo interesante? Pues hasta la fecha nada especial, agua y más agua, pero se han descubierto yacimientos de gas submarinos en las zonas económicas exclusivas de Chipre, de Israel y de Egipto. Esto lo podéis ver en este mapa que estamos viendo, que os he dejado puesto. Son unas manchitas de color naranja donde se han descubierto estos depósitos de gas. Bien. Sí, están bastante cerca de esta zona económica exclusiva griega, que los turcos dicen que es turca. Bien, bastante cerca, de hecho, así que es plausible que también haya gas en ese triángulo. Pues bien, eso es lo que fue a buscar el Oruç Reis hace semana y media. Y según puedo ver ahora mismo, porque lo tengo abierto en el navegador, según puedo ver en Marine Traffic, que es esta página web que te dice exactamente dónde están todos los barcos del mundo, lo podéis buscar en Marine Traffic, marinetraffic.com. No tenéis más que meter Oruç Reis, la che en turco se escribe con cedilla, lo digo para que lo busquéis bien, y automáticamente os aparecerá ahí, en mitad del mar, debe de estar fondeado o algo así. Bueno, pues en principio seguirá ahí hasta este domingo, hasta el día 23, cuando está previsto que regrese al puerto de Antalya.
No sabemos si el Oruch Reis encontrará gas o no, o simplemente ha ido allí a montar un espectáculo, cosa que ha conseguido, por cierto. Bueno, el capitán del Oruch Reis no tiene ninguna culpa porque les lo han mandado, pero para que el gobierno turco diese un espectáculo. No tenemos ni idea de hacerlo. Es decir, si además se encuentra gas, pues se agravaría bastante el problema, porque aunque son aguas internacionales, su explotación, como os decía antes, corresponde a Grecia, que sería la responsable de ordenar esa explotación, es decir, de asignar los sectores, etcétera. Un poco lo mismo que se ha hecho en Israel o que se ha hecho en Egipto, en esos mismos yacimientos de gas natural que han encontrado. Es por ello que Erdogan ha doblado la apuesta escoltando al Oruch Reis, que es un señor barco, un dragador bastante grande, pues enviando a este barco junto a una escolta de nada menos que 5 fragatas. Bueno, supongo que algunos habréis visto la fotografía tomada desde un helicóptero que ha hecho público el ministro ha sido el Ministerio de Defensa de Turquía, que vamos, esa fotografía es toda una declaración de intenciones. Bueno, os muestro la fotografía para los que no la hayáis visto, lo estáis viendo en YouTube, y los que estéis en iVoox pues la tenéis en la zona de comunidad y podéis echar un vistazo. Esta foto, insisto, no es una foto robada ni nada de eso, ni de un espía. Es una foto tomada por los propios turcos. Vemos perfectamente a las 5 fragatas navegando en formación con el Oruch Reis en el centro. En fin, digo que es una declaración de intenciones. Pero vamos, el dragador en sí mismo es también un puñetazo sobre la mesa. No es que ondee la bandera turca, que evidentemente pues tendrá la bandera turca. Es que la lleva estampada en la proa, y además a un tamaño descomunal. Tiene, como vemos, esta operación más de propaganda que de prospección gasística. Pero claro, es que esto, por si no nos había quedado claro, no va de gas natural, o al menos no solo de gas natural. Vamos, que si encuentran gas natural, pues mejor, pero la cuestión no es el gas natural. Esta del Oruch Reis es la 5ª campaña de imagen exterior con la que Erdogan nos obsequia en el último año. Esta es la verdad. Todas las hemos visto además con detalle aquí en la Contracrónica a lo largo de los últimos meses. Tenemos por un lado la intervención en el norte de Sicilia. De esto hice un programa en septiembre, octubre del año pasado, que se metió de hocicoz Erdogan en Sicilia. Luego tenemos por otro lado la siguiente que hizo después de esta, la intervención en la guerra civil libia, apoyando al gobierno de Acuerdo Nacional, gobierno que tiene sede en Trípoli. Luego tenemos el otro en Tobruk. Luego ya nos tendríamos que ir al mes de marzo, el asalto sobre la frontera griega con refugiados. Esto fue hace nada, justo antes de que empezase la pandemia de COVID-19, recuerdo, poquitos días antes hice un programa sobre este mismo tema. Y luego, por último, y esto es del mes pasado, la reconversión en mezquita de Santa Sofía, que hasta ese momento, llevaba ya 70 años, era un museo. Bien, Erdogan, a quien las cosas no le van muy bien en casa, porque la economía marcha muy malamente, pues anda necesitado de golpes de efecto. Y de golpes de efecto en el extranjero, no solo en casa, que evidentemente allí también trata de darlos, pero eso es para consumo de los turcos. Esto es para consumo de los turcos y también de los que no lo somos, pero especialmente de los turcos, que vean que muestre fuerza en el extranjero. Esto, en un país tan nacionalista como es Turquía, pues propulsa su popularidad y tiene además a la población entretenida con la ilusión de que Turquía es una gran potencia, o con irredentismos en el Egeo, que a muchos turcos pues esto les llega bastante. Hasta ahora Grecia, con todas las anteriores, no había entrado al trapo, había preferido salir del tema con declaraciones diplomáticas, alguna queja, pero cosas suaves. El caso de marzo con los refugiados en la frontera de Tracia, pues les sentó a cuerno quemado, pero procuraron ser diplomáticos. Lo de Santa Sofía no digamos ya. Esto les sentó especialmente mal y hasta lo celebraron, pero lo celebraron negativamente en las iglesias ortodoxas griegas. Lo recordaron, como una ocasión nefasta. Bien, pues esto del Egeo, al gobierno de Mitsotakis ya ha dicho basta. Y ha pensado que lo mejor era pasar a la acción enviando buques de guerra a Castellórizo, que es una isla griega, minúscula, por cierto. He ido a mirar la población de Castellórizo y es que tiene solo 500 habitantes, no llega a 500 habitantes, 490. Pero vamos, que se encuentran, como le sucede a Samos o le sucede a Lesbos, muy cerquita de la costa. Castellórizo se encuentra exactamente a solo 3 kilómetros de la costa de Anatolia, del sur de Anatolia, justo frente al área disputada que veíamos antes en el mapa.
Pero claro, aquí tenemos otro problema añadido. Esto no es un asunto entre Grecia y Turquía. Grecia no está sola. Puede siempre recurrir a la Unión Europea o a sus miembros de manera individual, que es lo primero que ha hecho Mitsotakis, bueno, que ha estado haciendo continuamente a lo largo del último año. Eso es lo que hace con idea de, por un lado, dar un poco de pena y avisar de las maniobras que está haciendo Erdogan y que suponen un riesgo a la propia soberanía griega y por lo tanto a la Unión Europea, y que su comportamiento pues no es el mejor del mundo. Un poco apelar a Europa Occidental para que le echen una mano y al menos pues que sea el primo, ¿no? El primo de Zumosol que decíamos antes, para que el gobierno turco se amilane un poco. En Bruselas la verdad es que no quieren líos con Turquía, no más de los que ya tienen, tampoco en Berlín, pero sí en París. En París parece que les va la marcha. A Francia le gusta seguir interpretando la partitura de gran potencia mundial y bueno, ahí se ha complicado la cosa, porque el enfrentamiento se ha extendido al final a Europa Occidental. Francia y Turquía se están acusando mutuamente de desestabilizar la zona. Esto llevan así unos cuantos días. Francia acusa a Turquía de hostigar a Grecia y de querer expandirse, alimentando guerras enquistadas como la de Libia o la de Siria, las que hacía referencia antes. Luego Turquía pues tampoco se queda sola y acusa a Francia de lo clásico, de neocolonialismo y de buscar un enfrentamiento con Turquía apoyándose sobre Grecia. Lo cierto es que Francia nunca tuvo colonias por esa zona. Bueno, hubo una colonia o algo parecido, un protectorado que fue el Dodecaneso, pero no fue francés, fue italiano a principios de este siglo, bueno, y hasta mediados de este siglo, el Dodecaneso, cuya isla principal es Rodas, eran parte de Italia. Bien, el problema que todos parecen obviar, y esto creo que es fundamental, es que tanto Turquía como Grecia como Francia son aliados dentro de la OTAN. El caso de Turquía, de Grecia y Francia es también en la Unión Europea, pero los otros tres son aliados dentro de la OTAN. Evidentemente el peso que Francia tiene dentro de la alianza es mucho mayor que el de Turquía, pero claro, hay que hacerse una pregunta fundamental. ¿Qué pasaría si al final, pues no sé, por un error o un calentón, que estas cosas pasan, un barco turco ataca a uno francés o griego? Bueno, o viceversa, porque cualquier cosa puede pasar. Cuando demasiados barcos de guerra se juntan en un espacio pequeño con voluntad contenciosa, puede desatarse lo inesperado y lo que por supuesto nadie quiere. Bien, si eso sucede, ¿qué pasaría? ¿Derivaría esto en una guerra abierta entre Grecia y Francia con Turquía? ¿De qué lado se pondrían el resto de miembros de la OTAN? No sé, ¿qué haría, por ejemplo, Italia o el Reino Unido o España, que son tres países que cuentan con flotas de guerra de tamaño considerable? La OTAN, no lo olvidemos, es un tratado de defensa mutua pensado para repeler agresiones externas, no entre los miembros. Eso no está. Los que parieron la OTAN no podían ni siquiera imaginárselo. El artículo 5 se puede invocar, sí, pero solo cuando el ataque se produce desde fuera, no desde dentro. Así que esto podría empujar de una manera u otra a Turquía fuera de la OTAN, lo que le haría, evidentemente, caer de lleno en la órbita de Moscú. En fin, yo creo que todavía es pronto para sacar conclusiones definitivas, pero no deberíamos perder de vista este problema con Turquía, que bien podría agravarse en el futuro. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Juan de Murcia, que pregunta por la salud mental de Joe Biden. Hola Fernando, tenía una duda para la contracrónica y es que me he perdido esa parte. Y es a raíz del programa que has hecho hoy sobre Kamala Harris y Joe Biden. Y es por qué se dice, creo que te lo he escuchado a ti y algún contraescucha, por qué se dice que Joe Biden no está en sus cabales, no está en pleno uso de sus facultades mentales. No lo desconozco. ¿Por qué se dice esto? ¿O qué es lo que ha dicho, ha hecho para que se afirme esto? Y bueno, por si me lo podías tú o alguno de los contraescuchas explicar. Gracias, un saludo y enhorabuena por el programa.
Pues a ver, Biden en sus cabales está, de lo contrario no hubiese llegado hasta aquí, pero tiene continuas distracciones, deslices, se le olvidan cosas importantes, datos importantes, y es además muy vago a la divagación. De ahí que se diga de manera informal aquello de se le está yendo la cabeza o se le va un poco la cabeza. Vamos, nada especialmente grave de no ser porque puede ser el próximo presidente de Estados Unidos. Y claro, para algo así hay que estar en unas condiciones mentales perfectas. Las físicas también importan, pero no tanto. Recuerda que Roosevelt empalmó 4 mandatos, pues no todo, pero una buena parte lo hizo sobre una silla de ruedas. En cambio, la cabeza le funcionó perfectamente hasta el final. A ver, Biden no es joven y por lo tanto pues agilidad física no tiene mucha. Pues que caray, este año va a cumplir en noviembre, poco después de las elecciones va a cumplir 78 años. Pero vamos, parece ser que, y esto se extrae de su manera de actuar, parece ser que arriba tampoco carbura muy bien. Y eso evidentemente lo está aprovechando la campaña republicana. Todo lo que puede, claro, inevitable. En las campañas electorales se aprovecha todo, como con el cerdo. Cualquier cosa, cualquier defecto del adversario se utiliza, se explota, se ridiculiza. Vamos, que si fuese al contrario, que si fuese Trump el que tuviese esos deslices y esos olvidos y demás, pues los demócratas lo aprovecharían también. Hace unos días, de hecho, le pidió Donald Trump que se sometiese a un examen cognitivo. Él mismo lo había hecho, el propio Trump, y lo había hecho superándolo, según parece, con bastante éxito. Claro, el problema este de los deslices, muchos provocados porque Biden es muy charlatán, es de estos políticos que hablan demasiado, pues este es un problema, yo creo que es menor, que se suma a lo larga que tiene la mano con las mujeres. Es al parecer un tipo muy tocón, muy pulpo, que decimos en España. Y eso hace que, bueno, pues que esté con problemas continuamente, de que le acusan de acoso sexual, de propasarse, etc. A ver, esto hace 30 años no hubiese constituido problema alguno. Pues qué sé yo, que a lo mejor toca a una mujer, pero la toca evidentemente pues en el brazo o algo así. Pero ahora, según están las cosas, pues puede ocasionarle más de un disgusto. De hecho, ya se lo ha ocasionado. En Estados Unidos, gestos inocentes entre nosotros, como puede ser dar 2 besos, por ejemplo, al saludarse, o tocar un brazo a muchas mujeres les parece acoso sexual y con lo sensible que está el asunto, pues lo denuncian. Bien, seguimos con Pablo, que pregunta por Cayetana Álvarez de Toledo. Hola, Fernando. Lo primero, quería darte la enhorabuena por los 100.000 suscriptores. Y enhorabuena también por ese contenido de grandísima calidad que haces. Bueno, mi consulta era por una entrevista que hizo el domingo Cayetana Álvarez de Toledo para el diario El País. Y quería saber cuál era tu opinión sobre 2 declaraciones concretas que hizo. En unas habló sobre un gobierno de concentración constitucionalista y en la otra hay una frase en la que comentó que la frase fue: los partidos políticos no son el ejército. Y bueno, quería saber cuál es tu opinión acerca de estas 2 declaraciones. Muchas gracias. Un saludo. A Cayetana creo que le quedan los días contados, sinceramente te lo digo, Pablo. Vamos, los días contados como portavoz del PP, por supuesto. Dentro del partido tiene muchos más enemigos que amigos y fuera, pues, a ver, en fin, es el nada que no sepas, es el muñeco del pim pam pum, de la prensa afín al PSOE y a Podemos. Así que no le auguro yo una carrera política muy exitosa en lo sucesivo, como portavoz del grupo parlamentario, desde luego, una carrera muy negra. A ver, esto, respecto a lo que ella comentaba el otro día en la entrevista, a ver, eso de formar un gobierno de concentración va ahora contra los intereses de Pablo Casado, que se ha sentado a esperar pacientemente a que el cadáver de su enemigo pase por delante de su puerta. Vamos, exactamente lo mismo que hizo Mariano Rajoy hace 10 años. Es una estrategia que no ocasiona desgaste, pero que requiere mucha paciencia y no estás seguro de que salga. Es decir, tenemos primero que esperar a ver si a Pablo Casado esta estrategia le funciona. Respecto a que los partidos son como el ejército, pues aquí Álvarez de Toledo tiene razón. Los partidos tienen poder y el ejército no, al menos en España. Bien, vamos ahora con... Vamos a seguir con Severino, lo tengo aquí apuntado, que pregunta por un término muy en boga últimamente, el de negacionista. Mira, te envío este mensaje para preguntarte sobre tu opinión respecto
algo que está sucediendo últimamente mucho, bueno, de un tiempo a esta parte, que es el uso, o más bien el abuso del término negacionismo. Hace años yo recuerdo que negacionista era la persona que negaba el genocidio durante la Segunda Guerra Mundial del pueblo judío y nada más, solamente eso. Pero ahora negacionista se llama a cualquiera que dude de cualquier versión oficial, desde que la Tierra es redonda a que haya más o menos infectados por el coronavirus, al calentamiento global. Y a mí usar el término negacionista para este tipo de situaciones me parece un grave error, porque con este tipo de cuestiones uno podrá estar de acuerdo o no, le podrán parecer una chorrada o no, o directamente son una chorrada, muchas de ellas, pero atribuirle la carga tan negativa que conlleva el hecho de negar una de las mayores atrocidades de la historia de la humanidad sin pruebas, pues me parece muchísimo más grave. Parece como una versión un poco más sofisticada de la ley esta de Godwin, por la cual cualquiera quiere zanjar una discusión acusando a la otra parte de ser correligionario de los nazis y listo. Y a mí, sinceramente, por ejemplo, el tema de la redondez de la Tierra me parece una estupidez que la gente la niegue, pero de ahí a considerarlos que tienen esa maldad, me parece un flaco favor. Eso, por ejemplo. No sé cuál es tu opinión. Un saludo. Pues mira, Severino, el término negacionista es un término bastante reciente, apareció en los años 80, apareció en Francia. La primera vez que se escribió como tal fue en francés, Negationisme, en un libro en el que trataba, lo escribió un historiador, pero no recuerdo el nombre, trataba el régimen de Vichy, si mal no recuerdo. Bueno, pues como te puedes imaginar, ese término negacionismo nació como un término referido a la negación del Holocausto, como herramienta política, es decir que eso fue mentira para utilizarlo políticamente, y ahí ya quedó pues durante muchos años. Un negacionista era alguien que mediante el engaño y la ocultación negaba hechos históricos bien documentados, como es el Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. Ya sabes, estos tipos que aseguran que las cámaras de gas no existieron o que no hubo nada parecido a la solución final, a pesar de que ambos están sobradamente probados por documentos, por películas, bueno, y en muchos casos hay testimonios y restos físicos para saber que todo eso sucedió. Los campos de concentración como Auschwitz o Buchenwald o Mauthausen pues se pueden visitar, los puedes ir a ver personalmente. Bien, eso era ser un negacionista hasta hace no tanto, hasta principios de este siglo, cuando los ecologistas radicales empezaron a emplearlo para secar el debate en torno a lo suyo. Todo el que ponía en duda las conclusiones del panel de Naciones Unidas sobre cambio climático automáticamente eran tachados de negacionistas. Te decían, es que es ciencia, no es ciencia, es un acuerdo político en Naciones Unidas y por lo tanto se puede debatir y discutir. Bien, el tema es que a partir de allá el término se disparó, ¿no? A partir de allá cualquiera empezó a utilizarlo, aprovechándose de las connotaciones negativas que tiene el término. Ni más ni menos. Al final, pues como con todo, ¿no? Están abusando de la palabra en sí y vaciándola de contenido. Un poco como hicieron con lo de fascista. Bien, pues ya vamos a terminar. Vamos con Pizarro, que nos habla de Kamala Harris. Ya hay candidata demócrata a la vicepresidencia de los Estados Unidos. Y sobre el papel es perfecta. Kamala es ideológicamente calcada a Joe, es decir, ausente. Su trayectoria de fiscal implacable es un guiño a el ala conservadora demócrata, y su género y su ascendencia jamaicana y tamil es un guiño al ala izquierda demócrata. Como su trayectoria política es breve y secundaria, nada podemos aventurar acerca de su futuro desempeño si logra la vicepresidencia. Lo que sí podemos decir es que Joe ha elegido para la vicepresidencia un perfil acorde a su estilo de templador de gaitas. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la edición de la Contracrónica de hoy, martes 18 de agosto. Mañana será miércoles 19 y yo estaré aquí, así que espero encontraros al otro lado. Hasta mañana, amigos.